Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo video. El segundo del día y hablando puntualmente de las eliminatorias de la UEFA. Y vamos a hablar acerca de un tema que seguramente muchos tienen dudas y quiero aclararlas, que es cómo va a ser el sistema de repechaje o playoff de la UEFA. Como sabrán, hay 10 confirmados ya que son los ganadores de cada uno de los grupos, pero hay 3 plazas más que se van a definir mediante estos playoffs. Lo que vamos a hacer acá es explicar todo, el formato, quiénes son los que van a participar, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer el sorteo de estos playoffs y cuándo se van a estar disputando. Así que espero que les guste mucho la idea del video y arrancamos directamente. Primera pregunta, ¿quiénes van a estar participando? Bueno, en principio están los 10 equipos que terminaron segundo en cada uno de los grupos: Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia, Gales, Turquía, Polonia, Macedonia del Norte y Ucrania. Y además se le van a sumar 2 equipos que vienen directamente del ranking de la UEFA Nation League. Es decir, 2 equipos que no terminaron ni en la primera ni en la segunda posición, es decir, terminaron por debajo de las posiciones que los habrían clasificado o directamente al Mundial o los habrían clasificado a este playoff y que sin embargo por el ranking se van a sumar. ¿Cuáles son esos? Austria, que se encontraba en la 8ª posición, y República Checa, que se encontraba en la posición número 16. Segunda pregunta, y esta la vamos a dividir en 2 partes. ¿Cómo se va a hacer el sorteo de estos repechajes? Bueno, lo primero que se hizo fue separar en 2 bombos a estos 12 equipos. Bombo 1 y Bombo 2. En el Bombo 1 están los que terminaron con mejor puntaje a lo largo de esta eliminatoria. Pero hay un dato que hay que tener en cuenta y que es no menor. Los 5 primeros grupos tienen 8 partidos y los 5 segundos grupos tenían 10 partidos. ¿Qué se hizo para que estén todos en igualdad? Los de los 5 segundos se le descontaron los 2 partidos que tuvieron contra el último de su grupo. Es decir, Turquía, por ejemplo, que terminó con 21 puntos, le ganó los 2 partidos a Gibraltar, que fue el último, termina con 15 puntos a la hora de tener en cuenta en los bombos. Así, si tenemos en cuenta esto que les estoy contando, los bombos quedaron de esta siguiente manera. En el bombo 1 están Portugal, que terminó con 17 puntos, Escocia, que terminó con 23, pero si le restamos esos 6, termina con 17, Italia con 16, Rusia con 16, Suecia con 15 y Gales también con 15. Y en el bombo número 2 termina Turquía con 15, pero con peor diferencia de gol, Polonia con 14, porque obviamente se le restan los mismos 6 puntos que les mencionaba antes, Macedonia con 12, Ucrania con 12 y después recién llegan Austria y República Checa, que como les comentaban no habían logrado clasificar y entran por este sistema de UEFA Nation League. Ahora bien, ¿cómo va a ser el sorteo? Bueno, el 26 de noviembre de este año se va a realizar el mismo, en el cual se van a dividir los equipos en 3 zonas de 4 equipos. ¿Cómo va a ser esto? Cada zona va a tener 2 equipos del bombo 1 y 2 equipos del bombo 2. En la primera parte, que sería las semifinales, no se van a poder enfrentar equipos del mismo bombo. Ahora bien, en la final de cada zona sí se pueden enfrentar equipos del mismo bombo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si por ejemplo hipotéticamente en la misma zona se encontraran Portugal e Italia, no se van a poder cruzar en el primer encuentro, el de semifinales digamos de esa zona, porque sería solamente contra equipos del bombo 2, pero sí en una hipotética final que definiría el cupo, podría llegar a ocurrir que Portugal e Italia se terminen cruzando. Una vez que se terminan de jugar las semifinales y las finales, los 3 ganadores de cada una de las zonas son los que se van a sumar a los 10 que ya están clasificados y ahí tenemos los 13 cupos que tiene UEFA para equipos que van a ir a Qatar. ¿Cuándo se van a jugar estos playoffs? Bueno, las semifinales se van a empezar a disputar a partir del 24 de marzo del año que viene y las finales están estipuladas a partir del 29. Así que a partir de ese momento ya tendríamos los 13 finalistas o en realidad los 13 clasificados de la UEFA que va a estar llevando a Qatar en el Mundial que se va a estar disputando en noviembre-diciembre del año que viene. Así que no mucho más para decir, espero que les haya aclarado las dudas. Seguramente mañana hagamos algo similar con la clasificatoria africana, que también es bastante particular, no tan complicada, pero bastante particular, y vamos a ver los posibles cruces que se pueden dar. Así que dejen su me gusta, suscríbanse al canal, síganme en las redes sociales y nos vemos mañana en otro video.